Sí, buenos días. Su servidor, el ingeniero Antonio Pascual García, me es muy grato el poder estar hoy con ustedes en esta mañana y en una charla que vamos a tener con Víctor Alexis Marroquín. Él es de la carrera de Ingeniería Petrolera y Energías Alternas y el cual nos hará el favor de mostrarnos su tesis de análisis de adquisición de información en pozos de alto ángulo de severidad. Buenos días, Víctor. Buenos días, ingeniero. Pues ahora sí, nos vas a empezar a platicar un poco de lo que hiciste en tu tesis, por qué hiciste esta tesis y dónde se está aplicando esta tesis, en qué parte de la República Mexicana, en qué parte de la industria petrolera, porque es de mucho interés el que vayamos dando a conocer poco a poco este tipo de tecnologías que se están haciendo sentir en la industria petrolera, Alexis. Si gustas iniciar y nos das tu presentación y bueno, hacer un paneo acerca de lo que va a ser la presentación en PowerPoint para que así los alumnos conozcan un poco más este tema de lo que es la adquisición de información y el análisis en los pozos que son de alta ángulo de severidad. Adelante. Muy buenos días. Yo voy a presentar la tesis análisis de riesgo para la adquisición de pozos sobre alto ángulo de severidad. A continuación empezaré la tesis. Bueno, estos son los ángulos de severidad. Si se los quieres presentar. Sí, bueno, este es el estado mecánico del pozo. Así es. Tenemos aquí las tuberías. Aquí tenemos tubería flexible. Son varios casos. Sí. Uno es el cable vertical, uno es perforación vertical y ya los demás ya son con tubería flexible en ángulos, ahora sí con severidad, con alto nivel de severidad. Sí. Y con tubería flexible. Muy bien. Este es el principio de su tesis. Esto es lo que queremos platicar, jóvenes, el día de hoy. Y esto es lo que nos va a permitir, Alexis, el que podamos llegar a yacimientos no convencionales. De estar trabajando con yacimientos convencionales, como por ejemplo Cantarell, con esta ingeniería nosotros vamos a poder perforar en ambientes donde tengamos yacimientos no convencionales, como es el caso de Chicontepec. ¿Te parece? Sí. Muy bien, adelante. Entonces, avanzamos con tu tesis. La superficie de la región sur es de 921.489 kilómetros cuadrados, cubriendo la totalidad de los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca, y de manera parcial los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Michoacán y Guerrero, así como una porción marina frente a las costas de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La región sur administrativamente está conformada por cuatro activos de producción: la Bellota Jujo, 5 presidentes, Pacuspana, Muspac y Samaria Luna. Al cierre del año 2013, la región administró 125 campos con reservas totales, o como sigue: activo de producción Bellota Jujo, 31 campos; activo de producción 5 presidentes, 25 campos; activo de producción Macuspana Muspac, 54 campos; y activo de producción Samaria Luna, 15 campos. Estamos viendo que hay demasiados pozos en el Estado de México. No es necesario viajar a otros países, aquí tenemos todo. Así es, correcto. Muy bien. La siguiente diapositiva. Ahí es donde están encontrados esos campos. Ahí podemos observar en el mapa de la República Mexicana dónde se encuentran esos campos. En la región sur tenemos la Samaria Luna, la Bellota Jujo, 5 presidentes, ¿sí? Y Macuspana Mascupán. Todo lo que está en color verde, verde fuerte, esa zona que viene siendo la zona sur. La zona sur. Ahí es donde tenemos grandes concentraciones de producción de petróleo, sí, y en el cual vamos a utilizar este tipo de perforación direccional con la geonavegación.
Sí. Muy bien. Antecedentes sobre la perforación de pozos profundos y de alto ángulo. En los periodos de 1961 a 1980 fue la perforación de grandes yacimientos. En este lapso se perforaron 9.310 pozos en el estado de Tamaulipas, como en los estados de Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche, de los cuales 2.167 fueron exploratorios, con una profundidad promedio de 3.400 metros. En la actualidad, las propiedades básicas de la formación de pozos horizontal o de alto ángulo, tales como resistividad, porosidad, además de las mediciones relacionadas con las operaciones de perforación, inclinación y presión anular, se adquieren aplicando las herramientas de medición individuales en largos arreglos de fondo de pozo. Estas deben sumarse a la información obtenida con herramientas de fuentes radiactivas, las cuales se bajan mediante cables en las etapas finales de la perforación del pozo. Muy bien. Con eso vamos a empezar a adquirir registros, hacer la adquisición de los registros con ese tipo de herramientas. Sí. La siguiente. Estas son las herramientas para la adquisición de esos registros. Sí. Bueno, aquí tenemos las herramientas. A ver, si nos puedes explicar las 4 herramientas que a continuación, una para qué va a ser, para qué van a ser cada una de esas herramientas que vamos a tener. Por ejemplo, tenemos la de Sonic Scanner, tenemos la de Micro Resistivity y tenemos la de MDT. Son herramientas en las cuales nos van a permitir conocer la porosidad, conocer la permeabilidad y qué más podemos obtener a partir de estas herramientas de adquisición de datos. Como usted lo mencionó, sobre todo es para medir la porosidad del pozo, la tierra. Sí. De la porosidad. ¿Por qué es importante la porosidad? ¿Por qué necesitamos conocer la porosidad de nuestros yacimientos? Es muy importante porque si no medimos la porosidad, podemos cerrar el pozo. Si no tomamos en cuenta la porosidad, puede haber un daño al pozo y perdemos las herramientas. La permeabilidad es importante. ¿Y por qué es importante la permeabilidad? Bueno, sobre todo es la permeabilidad, es como si fuera mucho el lodo, si está muy blandito, puede tapar el pozo. Ok. Tiene que estar pues seco. Duro, rígido. Duro. Y si no tenemos esa capacidad de que sea un pozo duro, seco y rígido. Yo tengo entendido que le dicen a los químicos para que chequen la porosidad. O si es un domo salino. Ajá. ¿Qué sucede si entramos en un domo salino? Si entramos en un domo salino, tengo entendido que ahí aplicamos la tubería flexible. Ahí es donde va a entrar entonces esta nueva tecnología. Uh-huh. Y así es como entonces vamos a prevenir que haya atascamientos. Muy bien. Bueno, aquí tenemos la vista representativa de la colocación de herramientas de la toma de información en las artes de perforación. Correcto. Tengo entendido ahorita que ya no es necesario el chango. Antes era necesario tener el chango para que levantara las herramientas, pero ahorita con la nueva tecnología de equipos de quinta generación, ya los robots, máquinas, sí, levantan la tubería. Exacto. Tú llevaste un curso aquí de lo que fue la perforación direccional con equipos de quinta generación. Sí. Y vistes que dentro de la perforación direccional con equipos de quinta generación, con eso ya evitamos lo que es el chango. Uh-huh. El chango en su momento, se utilizaban los equipos convencionales, en donde él tenía que estar trepado prácticamente a 25 metros de altura, y con eso él aseguraba que las tuberías quedaran principalmente en la entrada y en la salida, ¿verdad?, encajonadas y empaquetadas.
Ahora ya con los nuevos equipos de quinta generación en la perforación direccional con la geonavegación y con barrera, con lo que son las herramientas de resonancia magnética nuclear, eso nos da una mejora continua para que podamos hacer la perforación direccional en yacimientos no convencionales, como es el caso de Chicontepec. Eso es exactamente parte de lo que estamos viendo y estamos tratando de avanzar en las nuevas ingenierías que necesita el país para poder ir y explotar esos yacimientos que en los 80s, bueno, con las tecnologías que había de perforación rígida, pues no nos permitían poder modificar la ruta o la trayectoria y caíamos muchas veces en baches o en grietas o en domos salinos o en donde no estaban las lutitas, y eso pues provocaba el atascamiento, y al provocar el atascamiento ahí perdíamos la sarta de perforación, Alexis. Entonces, si continuamos en tu conferencia. Declaración del problema y su delimitación. Actualmente los pozos con altos ángulos presentan dificultades al bajar las herramientas de registros geofísicos. Así es. Ya que muestran alta fricción, lo cual provoca que la herramienta no pueda llegar a la profundidad programada. Derivado de este problema se realiza el presente estudio de las alternativas para operar dentro de los pozos de alto ángulo. De ángulo de severidad. Exacto. Y cuando estamos hablando de alto ángulo de severidad, ¿de qué tipo de ángulo estamos hablando? ¿Mayor a qué? 15 grados, 20 grados, 30 grados, ¿de cuánto es el ángulo de severidad que podemos tener en un pozo direccional? Es sobre de 15 a 30 grados de severidad. Grados de severidad. Y hasta 45 grados de severidad. Entonces, esto nos va a permitir el poder alcanzar y lograr mayores niveles de profundidad con menos riesgos y con menos atrapamiento de las sartas de perforación. Dejen decirles que una sarta de perforación vale más de $1 millón. Y esto, si nosotros perdemos la sarta de perforación en una perforación direccional, pues estamos perdiendo $1 millón. Entonces, por eso hay que tener pues el conocimiento adecuado que te lo proporcione una institución educativa como es Universidad Grupo CEDIT en lo que es la perforación direccional y manejar lo que son las tuberías flexibles. Adelante. Sí, como lo mencionó el ingeniero, se puede perder mucho dinero en cuestiones de segundos. Claro. Por eso es importante pues, estar preparado, no hacer cosas. Y conocer las ingenierías, las tecnologías y aprender a manejarlas. Sí. Muy bien. Objetivo general: analizar las diferentes técnicas para realizar registros geofísicos en pozos petroleros, direccionales y de alto ángulo, identificando el riesgo que se presenta durante la toma de información y su impacto en el cumplimiento de las metas de servicios a pozos. Excelente. Es lo que estamos... Muy bien. Hay mucho más riesgo definitivamente, pero también va a haber más ganancia, porque al tener ya un pozo direccional en un yacimiento no convencional, pues vamos a poder ahora sí obtener los hidrocarburos que ese pozo no convencional o ese yacimiento no convencional nos está proporcionando. Les quiero comentar, jóvenes, que tan solo en el yacimiento de Chicontepec tenemos la mitad de las reservas que tiene Arabia Saudita. Y bueno, como bien lo mencionaste al inicio de tu presentación, solamente fueron pozos exploratorios los que se hicieron en Chicontepec. Perforaban en la época de los 80, de los 90, pero no podían extraer el crudo y no podían ellos perforar en forma direccional. Entonces se gastaron miles de millones de dólares en hacer puras pruebas de pozos exploratorios, pero nada de perforación productiva. Es decir, gastamos mucho dinero en estar aprendiendo, no teníamos las herramientas adecuadas, jóvenes, y esto implica grandes pérdidas para un país como México, que aspira a ser un país productor petrolero. Continuamos con tu presentación. Objetivos específicos: identificar las técnicas utilizadas en la toma de información para pozos de alto ángulo,
utilizadas en servicios a pozos y con aplicación a la industria petrolera. Muy bien. Medir y analizar el riesgo de cada una de las técnicas utilizadas para la toma de información en pozos de alto ángulo, detectando las actividades críticas de las técnicas utilizadas identificadas en el punto. Generar un modelo para el análisis de incertidumbre y riesgo para las técnicas identificadas en el punto y cuantificar su riesgo dentro de las metas de servicio a pozos. Muy bien. Continuamos. Registros geofísicos. La función de los registros es determinar algunas características de las formaciones del subsuelo. Los registros de pozos se realizan utilizando una unidad de superficie móvil a la cual se conecta una sonda conocida como herramienta de fondo. La unidad de superficie cuenta con un sistema electrónico y una computadora que controla la operación del equipo de fondo, procesa las señales y datos recibidos y proporciona los resultados en una forma inteligible para los usuarios. Inteligible. La herramienta de fondo incluye sistemas conformados por sensores que miden diferentes parámetros petrofísicos. Se emplea el cable electromagnético, conocido como cable de registro, para realizar la comunicación entre la herramienta de fondo y la unidad de superficie. Excelente, muy bien. Para esto se puede utilizar dos técnicas. La más utilizada en pozos de alto ángulo consiste en bajar la herramienta de registro geofísico con la tubería de perforación. Esta se conecta en el extremo inferior de la tubería con la sonda de registro y el personal de operación hace bajar la tubería conectando tramos de tubería de forma repetida hasta alcanzar la profundidad total del pozo de 5.000 a 7.000 metros. Muy bien, en este rango de 5 a 7.000 metros vamos a encontrarnos con una serie de capas de yacimientos que están superpuestos unos encima de otros, y esto nos va a permitir incluso poder hacer la perforación multiperforación, es decir, la perforación flexible nos va a permitir tener distintas canales de perforación para poder llegar a los multipozos. ¿Sí? Sí. Esta operación implica tener que sacar la tubería de perforación y barrena, lo cual implica una operación de más de 48 horas y dejar el pozo expuesto. Muy bien. La otra técnica se denomina herramienta operada por cables, la cual utiliza una unidad móvil o estacionaria en pozos costa afuera, que contiene un sistema computarizado para la obtención y procesamiento de los datos, así como el envío de potencias y señales de comando. Las instrucciones a un equipo que se baja al fondo de pozo por medio de un cable electromagnético. Muy bien. En los principios. Sí, en los principios. Aquí podemos ver la parte de la historia del petróleo. Y bueno, esta es una imagen muy bonita, jóvenes, en el cual nos indicaban cómo ya en aquellas épocas ya trabajaban con los registros de pozos. Y todo lo que eran los equipos, los instrumentos para la toma y la adquisición de la información en los registros resistivos, etcétera. Muy bien. El registro neutrón compensado combinado con rayos gamma y registro eléctrico. ¿En esto en qué consiste? Cuando estamos viendo el neutrón, el registro de rayos gamma y el registro eléctrico, Alexis. Bueno, aquí estamos viendo neutrón, poro, registro combinado con rayos gamma y registro eléctrico. ¿Para qué nos van a servir? Resistividad. ¿Y qué más vamos a poder medir con esos tres tipos de registros? Con estos registros, permeabilidad, resistividad, poros, tortuosidad. También la tortuosidad es muy importante dentro de los registros. Conocer la tortuosidad con los registros gamma, vamos a poder conocer la tortuosidad, la porosidad, la permeabilidad, la resistividad de un pozo para evitar que haya atrapamientos en la sarta de perforación. Y además conocer bien el yacimiento para futuras mantenimientos, ¿verdad? Y evitar, bueno, colapsos que existan dentro de lo que es nuestro pozo. Así es.
Pues sí, como usted lo comentó, sirve para eso, para medir la permeabilidad, poro, sobre el pozo, para que no haya pues anomalías, que se pierda Claro. la herramienta. Ser más eficientes, más productivos y con menos riesgos. Sí. Y estar seguros de que ese es un pozo que es viable y es factible para poderlo producir. No se vale eso de que tengamos que estar perforando, hacer... ¿Cuántos pozos perforamos nada más como pozos exploratorios y no logramos aumentar la capacidad productiva del país? Entonces, por eso son importantes el conocer los registros de nuestra zona, en la zona en la cual vamos a trabajar, y al conocer correctamente e interpretar correctamente estos registros, vamos a poder entonces tener con mayor certidumbre una buena capacidad productiva y no tener incertidumbres, sino tener certidumbre de que vamos a producir una buena cantidad de lo que es petróleo. Sí, estos registros ya son antiguos porque los nuevos vienen como en 3D, de colorcito y más bonitos. No importa, sean antiguos o sean nuevecitos, tenemos que forzosamente tener los registros. Entonces estos registros nos van a permitir tomar adecuadas decisiones y no depender. Una de las cosas más importantes, Alexis, en esto de la toma de registros, México tiene que fabricar sus propios equipos para hacer los registros. Aquí tenemos que buscar a los ingenieros, a los industriales, para que nos hagan esos carritos que nos permitan. Ahorita vamos a ver algunos modelos de equipos que toman los registros de fondo, y así de esa manera no ser dependientes de las empresas transnacionales. Por ejemplo, este es un equipo ya más un poco más moderno. Este es un equipo en el cual pues es especial para hacer la toma de registros, pero pues no deja de ser un equipo simple. Sí. Adelante. La evolución de la toma de la información en la industria petrolera, Alexis. A ver, platícanos. Pues la industria petrolera tiene años. Comenzamos en 1940. No, ¿qué se introduce en 1940? La ecuación de saturación de Archie. De Archie. Ahí comienza la ecuación de la saturación de Archie, que es el HDT. Es uno de los primeros registros. Sí, en 1946 se introduce la herramienta localizadora de Coples. Ok, CCL. Muy bien. En 1947 se tomó el primer registro de inducción. Entra en operación la cámara R9G. Muy bien. En 1949 se introduce el microlog para medir la zona invadida. Ok. En 1950 se introduce el sistema latero perfil, herramienta medidora acústica. Acústica. En 1954 se introduce las primeras herramientas para medir el diámetro del agujero. Correcto. Y en 1956 se corre el primer registro eléctrico de inducción. Muy bien, correcto. En 1957 se corre el primer registro de densidad en el oeste de Texas. Ajá. En 1959 se desarrolla el primer prototipo de herramienta de densidad compensada. En 1960 se trabaja en la herramienta de porosidad neutrónica de la pared del pozo. De la pared del pozo, SNP. En el 61, primer procesamiento por computadora de registros de medición de echados. En 1965 se desarrolló la herramienta Neutrón compensado por la utilización de 2 detectores. Así es. En el 71, herramienta de medición de echados. Y en 1979, registro de doble inducción. Correcto, muy bien. Calibración de equipos de registros. En los inicios de la toma de registros geofísicos, las calibraciones se realizaban de una manera rudimentaria, rudo. Se empleaban películas donde por medio de un visor se iban moviendo las curvas de calibración para ajustar el registro. Con ayuda de galvos se iban ajustando las curvas hasta calibrar las herramientas. Correcto. Estas calibraciones eran muy defectuosas. La segunda generación de la calibración de los registros se comenzó a llevar a cabo con el empleo de los sistemas cibernéticos. Muy bien.
Aquí vemos unos equipos de los sistemas. CSU, en el cual ya tienen las nuevas tecnologías para su calibración de todo lo que es la toma de registros. Muy bien. Estándares de calibración. Para que el valor de una medición sea preciso, la respuesta de la herramienta debe ser relacionada a un estándar real conocido. Sí. Se han desarrollado y utilizado diversas normas para calibrar y comprobar herramientas de registro. American Petroleum Institute, La API, sí. estándares industriales, normales, maestras de Schlumberger, Las normas maestras de Ajá. Schlumberger, las normas maestras de Waterford, las normas maestras de Baker Hughes y las normas maestras de Halliburton. Prácticamente son los 4 pioneros en las normas maestras en los términos de lo que es la calibración y la comprobación de las herramientas de registro. Y bueno, lo que es la American Petroleum Institute, que es la que las homologa, y gracias a estas empresas internacionales es como se logra tener una certidumbre en que los registros van a estar lo más acertados posible para evitar riesgos innecesarios. Muy bien. Ahí tenemos una herramienta de registro en un laboratorio de electrónica. ¿Qué nos puedes platicar de esta herramienta de registro? ¿Son muy sensibles? Sí, con cualquier golpe se puede descalibrar. Así es. Y es fácil calibrarlas, pero es más difícil. Con un golpe se descalibra todo. Así es, correcto. Hay que tratarlas bien y hay que, bueno, saberlas usar, y esas herramientas son las que nos van a permitir el que podamos hacer un buen negocio dentro de lo que es la perforación y saber tener con certidumbre, ¿verdad?, el que ahí vamos a encontrar petróleo y vamos a encontrar las condiciones suficientes para la siguiente etapa, que es la etapa de la producción, en una correcta terminación de pozo. Sí. Que no haya un colapso dentro del pozo. Los registros geofísicos, ¿qué más? Los registros geofísicos son representaciones gráficas de las características de las formaciones atravesadas durante la perforación contra la profundidad. Tenemos el potencial espontáneo, radioactividad natural, resistividad, porosidad, densidad electrónica, permeabilidad, sección transversal de captura. Muy bien. Incluso con estos registros nos va a permitir conocer dónde vamos a colocar las zapatas, ¿sí?, para que así de esa manera tengamos cero riesgos en la migración de lo que puedan ser las altas presiones que nos podamos llegar a encontrar en los registros. Prácticamente vamos a dejar un estado mecánico del pozo que sea seguro y en el cual no vayamos a tener arremetidas de gases, ¿verdad?, que puedan en un momento dado llegar a incendiar nuestra plataforma o a incendiar nuestro pozo ya cuando esté en la etapa de producción. Aquí tenemos el esquema de las ondas y curvas. ¿Correcto? Esto ya es una representación de lo que es nuestra sarta de perforación con todos y cada uno de los equipos que van a estar midiendo los registros y al mismo tiempo estos expresándose en forma ya para un ingeniero petrolero, que eso es parte que el ingeniero petrolero tendrá que interpretar con un equipo de trabajo, con geólogos, con expertos en sísmica, en todo lo que es la petrofísica. Muy bien. Dentro de los objetivos del registro eléctrico podemos mencionar la determinación de las características de la formación, porosidad, saturación de agua, hidrocarburo y densidad. Muy bien. Delimitación En los cambios de la litología. Excelente. Desviación y rumbo del agujero. Medición del diámetro del agujero. Dirección del echado de formación. Evaluación de la cementación. Condiciones mecánicas de la TR. De las tuberías de revestimiento. Muy bien. Registros en agujero abierto. Rayos gamma y espectroscopía de rayos gamma. Inducción. Doble lateral. Neutrón compensado, porosidad termal y epitermal,
litología y densidad compensada. Muy bien, eso nos va a ir acercando a conocer más de cerca lo que es la anisotropía del yacimiento. La anisotropía del yacimiento, que poco la estudiamos en nuestros yacimientos. Es importante conocer la anisotropía del yacimiento y por eso son importantes toda esta serie de registros. Tipos de registro de pozos petroleros. Registros radioactivos, rayos gamma natural, GR, espectrometría de rayos gamma naturales, registros neutrónicos, registros de litilogía y densidad, registros litodensidad neutrón, registros de densidad a través de la tubería, registro de espectropía de rayos gamma inducidos, ESS, registros con generadores de radiación, registros RST, registros neutrónicos con aceleradores APS, porosidad epitermal, registros doble laterolog multiprofundidad y laterolog azimutal ARI. Muy bien, es importante el último, la parte azimutal, porque si no perdemos el ángulo. Es decir, a la hora que estamos haciendo la perforación tenemos que ir pegado a la pared, y si no conocemos bien el azimut, nos vamos a desviar y vamos a ir a perforar por allá, por otro lugar donde pues no es el lugar adecuado. Entonces el último de los registros, la parte del registro azimutal, en tiempo real, ese nos va a dar una correcta perforación direccional con la geonavegación en tiempo real. Muy bien. Tipos de registro de pozos petroleros. Registros de microresistividad, registros de enfoque microesférico, registro de enfoque microcilíndrico, medición de la resistividad de la formación a través de la tubería, registros de inducción, registros de arreglo inductivo, registro sónico compensado de porosidad, registro sónico dipolar, registro sónico escáner, registro de resonancia magnética nuclear. Ese es uno de los nuevos registros que México tendrá que adquirir muy pronto, para que así de esa manera podamos nosotros aspirar a la perforación direccional con la geonavegación, pero se requiere de un registro de resonancia magnética nuclear. Muy bien. Registros de evaluación de cemento, registro con imágenes. Fisuras, principalmente evitar las fisuras. Con eso vamos a evitar fisuras y evitar que quede agrietado el pozo, así es. Registro de imágenes de la formación, registros de propagación electromagnética, resistividad de LWD, equipo de arreglo dieléctrico, ADT y núcleos de pared. Muy bien. Equipo de inducción triaxial. SITE. La herramienta SITE o RT Scanner aborda el problema de la anisotropía resistiva, que es lo que estaba hablando, de las anisotropías de los yacimientos. Muy bien. Es la primera herramienta de medición de la resistividad verdaderamente 3D, capaz de inducir y medir los efectos de la corriente eléctrica que circulan en cualquier dirección en el subsuelo. Así es. El interés en la inducción triaxial se renueva fundamentalmente debido a las limitaciones reconocidas de las mediciones uniaxiales de la resistividad en dos áreas. Así es. Y ahorita ya prácticamente ya las uniaxiales ya no nos apoyan, no nos ayudan, no nos sirven. Necesitamos conocer las fuerzas traxiales que hay en el interior del yacimiento y en especial en lo que va a ser el pozo, y para eso necesitamos la herramienta de SAID para así poder abordar los problemas de la anisotropía del yacimiento y evitar colapsos que en un momento dado van a taponear nuestro pozo y va a bajar la capacidad productiva. Entonces tendríamos que estar haciendo reparaciones mayores o reparaciones menores constantemente, y así de esa manera vamos a evitar, con una correcta anisotropía del yacimiento, que existan estos colapsos. Los yacimientos anisotrópicos y los planos de
estratificación que no son perpendiculares al eje del instrumento de medición. Así es, correcto. Muy bien, ahí podemos ver ya lo que es un registro Triaxial. en el cual se está triaxial. En este registro triaxial, jóvenes, es donde vamos a poder ya conocer las fuerzas tangenciales que existen en cada una pues de los tres ejes, ya no nada más en dos ejes, sino en tres ejes. Y para eso es el servicio de inducción triaxial con un RT escáner. Ahí ya podemos calcular el determinante, y al calcular el determinante conocemos la fuerza tangencial que existe en el punto, pero en 3D. Muy bien, si te fijas, ahí se está formando el determinante con los valores que estamos obteniendo a partir de la herramienta, y ese determinante nos va a enseñar hacia dónde está apuntando la fuerza. Y bueno, ¿vas a perforar en contra o a favor del determinante? A favor. A favor. Ajá. Sí. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos las partes. ¿Correcto? No sé si se alcanza a ver, pero el rojo es el transmisor triaxial. Así es. El verde, el más grandecito, es el receptor triaxial. El azul, el receptor axial. Ok. Y el electrodo. Y allá tenemos, bueno, nuestro flujo magnético, ¿verdad? Que nos va a determinar, y vamos a obtener los datos, la adquisición de los datos para calcular el determinante. Calculando el determinante, entonces ya es posible saber exactamente hacia dónde vamos a perforar para tener una menos resistividad, ahora sí, a la hora de la perforación. ¿Por qué? Porque vamos a perforar a favor de la resistividad que pueda llegar a tener nuestra formación. Este es el registro de inducción triaxial y anisotropía resistiva, ¿correcto? En donde hay severidad, eso es importante, y más cuando estamos con ángulos de severidad. Sí. Este es el esquema y compensación de la caverna con arreglo VHS. Ahí tenemos el arreglo superior, el arreglo inferior y la señal promedia. Muy bien. Las zonas alteradas y no alteradas por la perforación. La zona no alterada se mide con sónicos de espaciamiento mayor. Muy bien. Ahí tenemos ya lo que es la trayectoria 1 y la trayectoria 2. En zonas alteradas y en zonas no alteradas. Ahí muestran los arreglos VHS y DDVHS. La coherencia, la pendiente de los picos coherentes es proporcional al tiempo de tránsito. Muy bien. Tiempos de tránsito compresional, cizallamiento y Stoneley a partir de un sónico dipolar. Correcto, esas ya van a ser las nuevas configuraciones de los nuevos registros, en los cuales hay que interpretarlos y conocerlos para tomar decisiones a partir de ellos. Señales en un receptor acústico en un pozo. Muy bien. ¿Qué lo compone las señales del receptor acústico del pozo? Es el pulso del transmisor, nuestro tiempo, y ¿qué vamos a tener? Los arribos de la onda S y ondas de Rayleigh, así también como los arribos de las ondas de Stoneley, los arribos de las ondas P y los arribos de las ondas de lodo. ¿Sí? Es como vamos a ir formando ya nuestros registros, pero todo es a través de ondas de sonido y de choque. Muy bien. Formas de ondas típicas provenientes de un transmisor monopolar. Correcto, ahí es donde ya vamos a ir caracterizando las ondas, ahí le vamos a ir dando forma a esa caracterización de cada una de esas ondas para poder tenerlas, interpretarlas y poderlas imprimir. Aquí arriba es el tiempo de tránsito de total. Sí. Abajo el disparo del transmisor. Arribos de
ondas de corte, arribos a través del lodo, arribos de ondas compresionales, arribos de ondas de Rayleigh, arribos de ondas Stoneley y el tiempo. Relacionados con el tiempo y ese tiempo interpretado en segundos. Muy bien. El esquema de la sonda y anisotropía con registro sónico dipolar. Muy bien, si se fijan, cada vez es más fuerte ahora últimamente en las nuevas tecnologías el término anisotropía, y aquí, bueno, estamos conociendo que un registro sónico dipolar nos va a llevar a las anisotropías con registros que nos van a permitir conocer con más lujo de detalle cada uno de nuestros pozos y principalmente con el ángulo de severidad. Adelante. Registro de estabilidad del pozo a partir de sónico dipolar. La ventana de lodo para una perforación segura y estable. Tenemos dos aspectos importantes dentro de esa ventana de lodo: la densidad de lodo mínima y la densidad de lodo máxima. Ahí ya podemos empezar entonces, a partir de un registro sónico dipolar, conocer las densidades de los lodos mínimos y la densidad de los lodos máximos. Adelante. La herramienta sónica escáner. Está compuesta de componentes electrónicos, monopolo superior, ajá, sección receptora, monopolo inferior, muy bien, aislante, monopolo lejano, dipolo X y sección transmisora lejana. Correcto. Dice que mide 10 pies. Puede alcanzar a medir hasta los 10 pies, ¿correcto? Pulso sónico de herramienta sónica escáner. Muy bien. Ahí ya, bueno, estamos viendo, regrésale tantito. Ahí vamos a poder observar ya dos cosas muy importantes: la presión y la magnitud dada ya en frecuencia. Entonces, estos registros ya nos van a empezar a dar valores en los cuales vamos a poder tener una correcta ventana de operación en lo que es el gradiente de fractura y el gradiente del poro dentro de lo que es el yacimiento. Adelante. Análisis integrado sónico escáner. Aquí está más compuesto. Sí. Adelante. Un núcleo de H2 en un campo de hidrógeno magnético. Al igual que un trompo en un campo gravitacional, hacen un movimiento de precisión. Muy bien. La magnetización transversal decrece de una constante T2, mientras la magnetización longitudinal crece con una constante T1. Correcto. Esa es una representación de lo que vamos entonces a conocer en los vectores de campo estáticos aplicados. Y bueno, el giro alrededor de lo que es el eje transversal va a ser muy importante con la constante tiempo, y esta va a decrecer con una constante de tiempo T1. Así, de esa manera podemos conocer la polaridad dentro de lo que es, porque ahí es donde ya vamos a empezar a conocer las polaridades dentro de los registros de las anisotropías de los yacimientos. Adelante. Equipo CMR. La herramienta combinable de resonancia magnética CAR se opera apoyada contra las paredes del pozo por medio de un brazo descentralizador. Una antena corta direccional ubicada entre dos imanes optimizados enfoca la medición de la herramienta CMR en una zona vertical de 6 pulgadas y hasta 1.1 pulgadas dentro de la formación. Estas características y los adelantos electrónicos incorporados en la herramienta, que mejoran la relación señal-ruido en la secuencia de adquisición de datos, permiten obtener un alto grado de precisión en las mediciones de la formación con gran resolución vertical. Así es, correcto.
Esquema de la sonda y gráfico CMR. Muy bien, resonancia magnética. Ahí ya empezamos a ver, si se fijan, las crestas. La resonancia magnética nuclear nos va a mostrar en el último de las columnas las crestas por donde tendrá que pasar la barrera de la perforación, y tendremos que ir lo suficientemente pegado al lado de las crestas. Si te fijas, ahí en la columna donde está gris, si quieres señalarla. No, la siguiente, ahí ya tenemos las crestas, ahí ya estamos conociendo las fuerzas traxiales de nuestro yacimiento y por lo tanto la anisotropía del yacimiento, y ya de esa manera vamos a tener una correcta perforación a través de esas paredes de donde se encuentren las rocas lutitas y poder obtener pues una buena cantidad de petróleo. Adelante. Intervalo arcilloso en el cual la herramienta NMR distingue claramente entre agua adherida a arcillas, fluidos producibles. Así es. Y agua capilar. Muy bien, entonces vamos a tratar de evitar los mantos acuíferos. Con la herramienta de la resonancia magnética nuclear nos va a evitar el que entremos a los mantos acuíferos y corregir en tiempo real. En esta columna ya podemos ver las crestas, la anisotropía del yacimiento, y por lo tanto podemos corregir lo que es la ruta crítica para evitar los estancamientos o para evitar el cual estemos perforando donde estén los mantos acuíferos en el interior del yacimiento, y principalmente en los yacimientos no convencionales. Equipo MR y el IL. La corporación Numar, subsidiaria de Halliburton, desarrolló la herramienta de imágenes por resonancia magnética. Así es. Que incorpora un imán largo permanente para crear un campo estático lateral en la formación. Esta herramienta, a diferencia de la CMR de Schlumberger, se corre concentrada en el pozo, y el volumen de medición consiste de una cápsula resonante cilíndrica y concéntrica de 24 pulgadas de longitud y aproximadamente 0.04 pulgadas de espesor. Correcto. El diámetro promedio de la cápsula resonante es de unas 15 pulgadas y se determina por la frecuencia de operación de la herramienta. En un pozo de 10 pulgadas puede alcanzar una profundidad de investigación de 2.5 pulgadas. Muy bien. Registro de resonancia magnética nuclear MRIL. Muy bien, estos van a ser, los registros que vamos a estar utilizando en la perforación direccional con la geonavegación, los registros de resonancia magnética nuclear, llamados MRIL. Adelante. Evaluación de cemento con registro CBL y BDL. Actualmente la evaluación de la cementación se realiza con el registro sónico de cementación CBL, Cement Bond Lock. La herramienta utiliza un transmisor y dos receptores. La onda sonora emitida por el transmisor viaja a través de la TR, de la tubería de revestimiento, y es recibida por el receptor. La amplitud de la señal es función del espesor de la tubería y de la adherencia y espesor del cemento. Correcto. En la tubería no cementada, la amplitud es máxima y característica para cada tubería. En tuberías cementadas, completamente circundada por una capa de cemento menor de 3/4 de pulgada de espesor, la amplitud es mínima. Es mínima, perfecto, muy bien. El esquema de la sonda y registro CBL, BDL, GR y CCL. Muy bien, con eso, si se fijan, vamos entonces a obtener y a ver. El registro nos va a permitir que no existan grietas, y si hay grietas, pues hay que corregirlas. ¿Sale? En lo que es la cementación, en el aspecto de la cementación. Entonces, para eso sirve esta herramienta de registro. La siguiente. Evaluación de cemento con equipos ultrasónicos. UCIT. El equipo UCIT de Schlumberger CAST B de Halliburton consta de una cabeza giratoria que tiene montado un transductor ultrasónico que emite y recibe pulsos ultrasónicos. Los pulsos recibidos por la sonda
contiene la información del medio frente de la cabeza, ya sea de la pared del pozo o de la tubería. La cabeza gira cubriendo los 360 grados alrededor de la sonda. Se dispone de diferentes tamaños de cabeza según los diámetros en que se va a trabajar. Muy bien, excelente. Podemos decir prácticamente estar monitoreando los 360 grados de lo que es el agujero del pozo. Equipo ultrasónico y mediciones en pozo entubado. Muy bien. Tenemos el lodo, la TR, el cemento y la formación. Y el transductor, que es importante. El transductor, que es importante para que la herramienta así de esa manera pueda trabajar los 360 grados y conozcamos pues las características, la amplitud del eco, la condición interna de la tubería de revestimiento, el tiempo de tránsito, el radio interno, su espesor, la impedancia del cemento. Ahí ya con eso vamos a ir conociendo poco a poco mejor el registro de la cementación. Y bueno, con eso conocemos un agujero que va a estar completamente protegido contra cualquier riesgo de fractura. Registro ultrasónico CBL y BDL. Muy bien. Tenemos el aceite y el agua. Perfecto. Evaluación de revestimiento con equipo ultrasónico. Amplitud del eco, condición interna de la TR, tiempo de tránsito, radio interno, espesor y impedancia del cemento. La impedancia del cemento. Ahí vamos a trabajar ya con lo que es la impedancia del cemento. Adelante. Y si tenemos alguna fractura o alguna falla, en ese mismo registro lo vamos a poder identificar. Evaluación del cemento con equipos IBC. Una nueva variante de los equipos ultrasónicos para la evaluación de la cementación es el equipo IBC. Image Behind Casing o Isolation Scanner. Este equipo combina la medición de la UCIT con una nueva medición de atenuación de ondas flexurales, permitiendo una mejor medición en cementos ligeros, espumados o contaminados, y obtener en pozo entubado imágenes circunferenciales de formación o de una segunda tubería. Muy bien. El equipo incorpora nuevos transmisores y receptores que no son ortogonales al eje de la sonda y generan las ondas flexurales adecuadas para la medición. Perfecto, así de esa manera cuando estemos haciendo la perforación con grados de severidad, pues vamos a tener una mejor condición. Y pues si son de 15, 20, 30, 40 grados el ángulo de severidad no nos debe de preocupar, porque al final estos tipos de registros nos van a decir que tan bien hicimos nuestro trabajo y evitamos cualquier riesgo de colapso. Ahí está nuestra sonda, el equipo IBC, compuesto de sus dos receptores y de su emisor. Muy bien. Equipo y registro IBC. Bueno, es bastante amplio. Aquí, bueno, yo los invito para que los que estén interesados en conocer más de cerca acerca de estos registros puedan venir a tomar un curso, especialmente en lo que es interpretación de registros. Es muy amplio lo que hay que explicar. Estamos realmente pues en una plática pequeña, nada más formativa, para que conozcan los jóvenes que nos van a estar viendo la importancia que reviste el tener una correcta adquisición de datos y principalmente en los pozos con ángulos de severidad. Imágenes microresistivas. FMI. Esta herramienta de imágenes microresistivas FMI permite una observación detallada de las variaciones laterales y verticales de la formación. Con ella realmente se ve la formación, procesando corrientes eléctricas registradas por las microelectrodos. Se obtienen imágenes que lucen como fotografías de núcleos. Así es. Las herramientas de imágenes microresistivas constan de 4 brazos ortogonales, cada uno con un patín con electrodos y un alerón que pasan pegados a la pared del pozo, con los que se registran curvas de microresistividad, las cuales son procesadas y transformadas en imágenes microeléctricas. Muy bien.
están las imágenes. Ahí está la imagen de lo que es la herramienta del equipo de FMI. Trabajando a 16 kHz. Esquema de la sonda y gráfico FMI. Muy bien. Y ahí ya podemos ver perfectamente bien la formación. Y bueno, vamos a conocer con lujo de detalles si hay alguna fractura en esa formación o si la tenemos que cementar, ¿verdad? Para evitar colapsos. Y principalmente en los pozos, seguimos aclarando que sean con ángulos de severidad amplios. Adelante. Distribución de los electrodos en la herramienta FMI. Muy bien. Ahí ya nos estamos metiendo al detalle, principalmente en los electrodos que van a estar trabajando en las herramientas FMI. Imágenes de la pared del pozo FMI. Ok, aquí ya podemos ver perfectamente bien la pared del pozo con las herramientas de fondo FMI. Imagen de pared de pozo obtenida por la herramienta FMI. Ahí ya podemos ver los clastos y la intercalación arcillosa. Esto es, podemos ver ya la tortuosidad y la permeabilidad y vamos a conocer más de cerca lo que es la porosidad. Adelante. Imágenes microresistivas en lodos base aceite, OBMI. Muy bien, ese es otro tipo de herramienta, OBMI, y sus registros a 4 metros, a 5 metros, a 6 metros, a 7 metros y a 8 metros. Esto es importante a la hora que vayamos a hacer los disparos para saber exactamente dónde tenemos que disparar y dónde no tenemos que disparar. Por eso son importantes las herramientas OBMI a la hora de hacer los disparos, saber cómo tenemos que disparar en fondo para poder obtener así de esa manera una correcta producción, un incremento en la producción cuando hagamos la terminación de fondo de los pozos. Adelante. Resistividad a partir de la propagación electromagnética. Muy bien. Otro tipo de registros. Ahí ya podemos conocer con mejor calidad la imagen del agujero y la parte radial del agujero, que eso es lo que vamos a ir conociendo con esta herramienta. Es decir, dónde hacer el disparo y dónde no hacer los disparos. La CDR Compensate Dual Resistivity, con 2 curvas de resistividad. El AR-S5 con 5 curvas. Eso es. Estos equipos tienen transmisores y receptores electromagnéticos mediante los cuales se determina la atenuación y el corrimiento de la fase de una onda electromagnética que se propaga por el pozo. Muy bien. Adelante. La propagación de una onda electromagnética en las formaciones de un pozo también ha sido utilizada exitosamente para obtener información del subsuelo. La aplicación más difundida de este principio de medición es el registro de resistividad durante la perforación, LWD conocido. Así es. Estos equipos tienen transmisores y receptores electromagnéticos mediante los cuales se determina la atenuación y el corrimiento de fase de una onda electromagnética que se propaga por el pozo. De esta información se puede derivar la resistividad. Muy bien, y ahí está nuestro registro. Adelante. El equipo de arreglo dieléctrico ADT, Array Dielectric Tool, también conocido como escáner dieléctrico. Es la más reciente herramienta de registros con cable basada en el principio de propagación electromagnética mediante la dispersión dieléctrica, variación de las propiedades dieléctricas en función de la frecuencia. Brinda una medición directa del volumen de agua, porosidad del agua, independiente de su resistividad, RW, permitiendo la determinación de la saturación, la salinidad del agua de la formación, da un registro continuo de los exponentes, M, cementación, y N, saturación de Archi, así como la capacidad de intercambio catiónico. Muy bien.
La herramienta consta de un arreglo de antenas montadas en un patín. Cada antena es un dipolo magnético cruzado. El arreglo consiste de 2 transmisoras en el centro del arreglo con 4 receptores colocados simétricamente arriba y abajo. Ok, y bueno, vamos a obtener nuestros registros. Adelante. Ahí tenemos la herramienta. Herramienta de núcleos de pared. Las herramientas de núcleos de pared MST y RSCT tienen como propósito el obtener muestras de formaciones consolidadas. Estas herramientas tienen capacidad de obtener alrededor de 25 a 30 muestras por cada bajada de pozo. La herramienta es bajada a la profundidad programada para la obtención de núcleos, se asienta y apoya contra la pared del pozo. Muy bien, y de ahí se obtiene una muestra. Esa muestra después, cuando subimos la sarta de perforación, es donde vamos a encontrar pues nuestras muestras, que las vamos a llevar a nuestro laboratorio de núcleos y así poder conocer la litografía completa del pozo. Parámetros y condiciones de pozos en agujero descubierto. Muy bien, aquí es donde ya vienen los ángulos de severidad. ¿Cómo son los ángulos de severidad y su inclinación? Tenemos 0 grados a 10 grados. Ok. El pozo es considerado vertical. Perfecto. De 0 a 10 grados es vertical. De 10 a 45 grados el pozo es considerado desviado, pero no se debe presentar problemas al bajar las herramientas de registro. Así es. De 45 a 65 grados, con estas desviaciones el pozo es considerado como altamente desviado. Con estas desviaciones centralizadores convencionales pueden ser no efectivos, y para bajar la sarta con cable puede presentar dificultad. En general, el máximo ángulo que se puede bajar de herramientas con cable sin necesidad de asistirlas con la tubería está en el rango de 60 a 65. Muy bien. ¿Y mayores de 65? Pozos con inclinaciones en este rango necesitan asistencia de tubería de perforación, TLC, tubería flexible, o bombear las herramientas para bajarlas al pozo. Muy bien. Eso es con agujero descubierto. Parámetros y condiciones de pozos en agujero descubierto. Excelente. Para facilitar el movimiento de las herramientas, se desarrollaron barras de pesas, ruedas de reducción de la fricción y rodillos. Los ingenieros de Schlumberger diseñaron incluso una nariz articulada de fondo de pozo que podía ser manipulada desde superficie para localización el trayecto de pozo cuando las herramientas quedaban detenidas en los bordes o cuando el pozo exhibía derrumbes considerables. Muy bien, ahí podemos ver las herramientas antes del despliegue y después del despliegue. Excelente. Tractor wheel, tractor para equipos de registros. Tractor wheel. El equipo tractor está diseñado para transportar mediante cable electromecánico las herramientas de registros de producción dentro de los pozos. Es donde el descenso por gravedad no es posible debido a la alta desviación o fricción. Así es. Esto se logra sin necesidad de utilizar métodos de transporte de tuberías de perforación o de tuberías flexibles. El sistema tractor puede ser equipado con un punto débil con liberación eléctrica. Esta característica puede aplicarse para realizar operaciones en donde la utilización de un punto débil mecánico no es posible. Así es, correcto. Muy bien. Aquí se miden las ruedas. Sí. Perfecto. Eso va a evitarnos que se quede atascada la herramienta de medición. En el capítulo 3 vemos la metodología genérica para un análisis de incertidumbre y riesgo. Para realizar un análisis de incertidumbre y riesgo utilizando la disciplina de AD, el primer paso dentro del proceso es la comprensión global de la situación, de los conceptos, premisas y supuestos que enmarcan el estudio. Para lograr este objetivo es recomendable identificar el disparador de toma de la decisión. Muy bien. Comenzamos por el enmarcamiento del problema, la generación de las alternativas, la identificación y la modelación de las variables inciertas
la creación del modelo de la decisión, el análisis de incertidumbre y de riesgo, una simulación, el análisis de la sensibilidad y el análisis de resultados. Aquí tenemos un mapa de conocimiento para la toma de información. Ok, ¿cómo está estructurado, Alex? Empieza por la línea, alinea e instala equipos. Ok, primero. Ajá. Instala la sonda, baja profundidad, 600 metros, tractoreados. Tractoreados. Toma de registros, levanta la herramienta HT superior, a la superficie. a la superficie. Ok. Y el desmantelamiento. Y el desmantelamiento. Cable electromecánico. Roger Bogie. Cable electromecánico de tractor y la herramienta bajada con tubería TLC. ¿Eso nos va a permitir llegar a dónde? A una toma de información. Por eso son importantes estos esquemas, jóvenes, para que así de esa manera tomemos una correcta toma de decisiones al obtener estos datos con estas herramientas adecuadas. Muy bien, a continuación. Análisis de incertidumbre y riesgo. Correcto. Esta etapa es uno de los pasos más importantes dentro del proyecto. El análisis de incertidumbre y riesgo implica generar distribuciones de probabilidad para las variables inciertas identificadas en el mapa de conocimiento. Así es. Análisis de sensibilidad. Una herramienta muy útil para los tomadores de decisiones es el análisis de sensibilidad. Existen dos formas de hacer un análisis de sensibilidad: de forma determinística y de forma probabilística. ¿Correcto? Análisis de resultados. El entendimiento en los conceptos e ideas, la claridad de la metodología, así como la conciencia al analizar el impacto de la decisión que se tome, dan al decisor una razón suficiente para utilizar análisis de decisiones, aun si el decisor no construye un modelo formal. Correcto, muy bien. Resultados y discusión. El desarrollo del análisis partió de la elaboración de un listado exhaustivo de los pozos petroleros con alto ángulo vinculado a la toma de información de la Gerencia de Servicio a Pozos, GSP. Dado que aun cuando se cuenta con registros de pozos existentes, no se tiene un listado clasificado por sus condiciones geomecánicas. Se analizaron los programas operativos realizados por el grupo de visualización y diseño de pozos del 2013 a la fecha, de la forma que en el proceso de investigación se pudieron identificar 4 categorías de toma de informaciones. ¿Cuáles son estas, Alexis? Las operaciones realizadas con cable electromecánico con Roger Bogie, cable electromecánico con tractor, muy bien, sondas operadas con unidad de tubería flexible y sondas de registros operadas con tubería de perforación. Perfecto. Ya vamos acercándonos cada vez más a esa adquisición de datos que nos va a permitir tomar una correcta decisión, principalmente en este tipo de perforación direccional con la geonavegación y con ángulos de severidad mayores a los 65 grados. Adelante. Resultados y discusión. El análisis de incertidumbre y riesgo es la técnica para la toma de información. Se enfocó en las operaciones ejecutadas con sistema tractor y las sondas operadas por TP. Tuberías de producción. Para ello se requiere programas de diseño de los pozos a las diferentes dependencias de la Gerencia de Servicio a Pozos, responsables de la toma de información en Pemex, exploración y producción. Y no nada más en Pemex, en las empresas privadas internacionalmente, todas las que quieran aspirar a manejar este nuevo concepto de tecnología tendrán que aspirar a manejar este concepto de registros y de herramientas de medición. Teniendo la información de los pozos y los detalles de las incidencias diarias, se realizó un análisis de los tiempos programados para cada operación, para cada una de las técnicas en particular. En la estimación de tiempos para el análisis de incertidumbre
y riesgo generalmente se manejan tres valores: un tiempo óptimo, un tiempo pesimista y un tiempo con la mayor probabilidad, que es la tendencia a la media duración. Muy bien, ahí estamos entrando con estadística, con probabilidades para poder sacar estimaciones y así de esa manera manejar los conceptos de incertidumbre. Adelante. Tiempos estimados para la toma de información en pozos de alto ángulo. Los tiempos estimados, ahí estamos hablando de entre 2.5 horas, 4 horas, 20 horas y 35, 38, 155 horas, dependiendo de los métodos que vayamos a estar utilizando: el Roller Bogle, el tractor, el TLC y el TF. Adelante. Análisis de la técnica de toma de información en pozos de alto ángulo. Ahí ya son pozos en los cuales se comenzaron a trabajar y se utilizaron diferentes modelos o sistemas de monitoreo para la adquisición de los datos. Pero ya estamos trabajando con etapas registradas, finales, intermedias profundas, y bueno, esto nos va a dar una mayor capacidad para llegar a conocer la certidumbre o la incertidumbre de un pozo. Adelante. Pozos de alto ángulo analizados. Correcto, y tenemos una serie de ejemplos en los cuales vamos a ir conociendo los pozos vecinos, el vecindario de los pozos, ¿verdad? Y así poder aumentar nuestra capacidad productiva, principalmente en estos pozos que ya puedan ser, que no sean exclusivamente verticales, sino que sean pozos con perforaciones direccionales. Adelante. Análisis de actividades críticas de la toma de información en el pozo Samaria. Bueno, aquí ya es un ejemplo práctico en un pozo llamado Samaria, en el cual se utilizaron el tractor tiempo óptimo, el tractor tiempo más probable y el tractor tiempo pesimista. 35, 38 y 155 horas fueron los tiempos totales para la toma de los registros. Alinear, instalar el equipo, instalar la sonda. A los 600 metros utilizar el tractorando, la toma de registros, la superficie y el desmantelamiento del equipo. Eso nos llevan, esos son el tipo de horas que vamos a utilizar para obtener correctos registros con esas herramientas. Adelante. Estimación de tiempos. En la estimación de tiempos para el análisis de incertidumbre y riesgo, generalmente se manejan tres valores: un tiempo óptimo, un tiempo pesimista y un tiempo con mayor probabilidad, que es la tendencia a la media duración. Proceso de simulación. Con las distribuciones de probabilidad de cada una de las actividades para la toma de información, se realizaron corridas de simulación de retraso de la toma de información. Utilizando la técnica de simulación de Monte Carlo, se realizó una simulación de 100 interacciones y se usó el software @RIX. Muy bien. El resultado de estas corridas son los márgenes de variaciones que pueden tener el tiempo de toma de información, así como sus medias de tendencia central. Muy bien. Distribución de probabilidad del tiempo que se estima que se retrasará la toma de información. Perfecto, ahí vamos a tener ya la media y la varianza en esa curva estadística. Y esto se hizo la prueba con un software llamado @RIX. Deja de comentarte que eso también lo podemos hacer con MATLAB. Ahora que hemos venido últimamente trabajando con MATLAB, podemos en un momento dado obtener este mismo tipo de curvas. Y MATLAB nos permite la adquisición de datos perfectamente bien a partir de esos registros y obtener este tipo de curvas probabilísticas, estadísticas y de variaciones. En la varianza principalmente, en la media, en todo lo que es los términos que nos determinen la certidumbre o la incertidumbre que vayamos a tener en cada uno de esos pozos. Adelante. Ahí tenemos otro método numérico que nos está dando la distribución de la probabilidad del tiempo que se estima que se retrasará la toma de la información. Adelante, es a 3.12 horas. Si nos fijamos, es a 3.12 horas. Adelante. En resumen, para la toma de información en pozos de alto ángulo, de acuerdo al análisis realizado, se observó lo siguiente: se tiene como tiempo esperado 38 horas
para la toma de información en los pozos de alto ángulo Ujú. y un tiempo estimado de 42.3 horas Para su análisis. Eso es lo que vamos a ocupar. Vamos a ocupar 38 horas para la adquisición de la información y 42.3 horas para el análisis. Se observa que las tareas que impactan este tiempo estimado son la instalación del sistema tractor y el bajar el mismo a la profundidad. Muy bien. Impacto de la toma de información en pozos de alto ángulo en la región sur. El programa de perforación y terminación de pozos del 2015 para la región sur tiene considerado un total de 115 pozos a perforar y 121 terminaciones de pozos. Muy bien. El escenario preliminar POT 2 del 2015 para atender este programa de trabajo se destinaron 7.255 millones de pesos para la perforación de pozos y 763 millones de pesos para la terminación de pozos en la región sur de Pemex Exploración y Producción, siendo entre el 10% y el 15% de este presupuesto destinado para la toma de información en los pozos. Muy bien, esos son los presupuestos que se utilizan para la toma de decisiones y poder obtener así perforación con bajo riesgo y con una mejor certidumbre. Adelante. Conclusiones y recomendaciones, Alex. El objetivo se cumplió satisfactoriamente mediante el desarrollo de una metodología genérica para el análisis de incertidumbre y riesgo en la toma de información en pozos de alto ángulo. Y a su vez se fortaleció con la creación de un modelo. A través de estas herramientas ahora es posible permitir al personal encargado de llevar el control de las operaciones tener un enfoque más claro en cuanto a las variables que pueden impedir u obstaculizar los tiempos de terminación planeados y las consecuencias que eso conlleva. Muy bien. La valoración de los objetivos específicos, Alex. Identificar las técnicas utilizadas en la toma de información para pozos de alto ángulo, utilizadas en servicio a pozos y con aplicación a la industria petrolera. Medir y analizar el riesgo de cada una de las técnicas utilizadas para la toma de información en pozos de alto ángulo. Muy bien. Conclusiones generales. Del análisis de las tecnologías disponibles para la realización de la toma de información de pozos de alto ángulo, se concluye que la técnica más aplicada en pozos de este tipo es que combina la utilización de la unidad de registro, cable electromecánico y la herramienta tractor. Muy bien. Otra conclusión que se obtiene de este análisis es la identificación de que si bien los parámetros actuales para la toma de información con la técnica que combina la utilización de la unidad de registro, cable electromecánico y la herramienta tractor. Recomendaciones, Alex. Derivado a las conclusiones de la realización del estudio de la toma de información en pozos de alto ángulo, es recomendable la aplicación de la metodología descrita en el presente estudio. Muy bien. Se identificó la necesidad de realizar más estudios en estas disciplinas de la perforación de pozos, dado que la información documental científica es muy escasa y los profesionales y las profesiones de la toma de información realizan la toma de decisiones sobre este tema, principalmente basados en su experiencia y conocimiento práctico. Muy bien. Bueno, pues aquí hemos concluido en lo que es la toma de registros, en lo que es el análisis, principalmente en la adquisición de datos y en el manejo de las herramientas que se utilizan para así poder llegar a obtener una estadística correcta en los tiempos, en los movimientos, en las características propias del pozo y además en las condiciones en las que vamos a tener en un pozo desviado con ángulos de severidad mayores a los 65 grados. Alex, esto no es nuevo, esto, si te fijas, o más bien, esto es algo bastante nuevo, es algo bastante reciente, como la ingeniería petrolera cada día está alcanzando el tener mayores herramientas de mejor calidad
dentro de la industria petrolera nacional e internacional, y esto nos obliga a la profesionalización de nuestros ingenieros petroleros, en el cual la Universidad Grupo CEDIP se está destacando por manejar este tipo de conceptos dentro de sus planes de estudio y en el alcance de sus conocimientos. Te agradezco mucho, Alex, que hayas estado aquí hoy en esta mañana, y bueno, los invito a nuestra gente que nos haya escuchado a que si quieren conocer más acerca de este nuevo tipo de tecnologías, puedan comunicarse al 228-2802, LADA 833, a la Universidad Grupo CEDIP aquí en Tampico, Tamaulipas, y les podamos ampliar más el concepto de lo que es la perforación direccional con la geonavegación y especialmente con las herramientas de resonancia magnética nuclear. Y bueno, esto es Universidad Grupo CEDIP. Hoy por hoy muchas gracias y que tengan un buen día. Saludos.